Listo. Ahí les debió de haber aparecido. Favor de darle a aceptar. Y sin más preámbulo, voy a pedir a mi hermana Marisol Quintero que nos ayude orando para iniciar esta clase, que nos dirija en oración. Adelante, hermana Marisol Quintero. Y posterior a eso, Pastor Keila Abigail puede tomar el lugar y estamos agradecidos. También es un privilegio tener a nuestra maestra pastor, nuestra hermana Keila, que nos va a compartir la clase del día de hoy. Es un privilegio tenerla en la clase, que nos lo pueda proporcionar. La lectura bíblica es la clase del día de hoy. Así que, hermana Marisol Quintero, adelante con la oración. Amén. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor Santo, que nos permite, Señor, una vez más tomar esta clase de enseñanza, Señor, que es de grande bendición y crecimiento para nuestra vida. Sigue bendiciendo, Señor, a mis hermanos, Señor, que se dan el tiempo de compartir estas enseñanzas, Señor, para cada uno de nosotros, y que todos podamos conectarnos en esta noche, Padre, para poder, Señor, tomar esta clase, Señor, que es de grande bendición. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel hermano que viene en camino de su trabajo, que no puede conectarse, Señor, ayúdalo, guárdalo, Señor, a llegar con bien a casa, Padre, con estas lluvias, amado Dios, que hoy cayeron, Señor. Gracias por esa grande bendición, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora sí, Dios les bendiga, mis hermanos, buenas noches. Como bien dice nuestro hermano Tavo, agradecemos al Señor por la lluvia que el Señor nos envía. Es una bendición. Ahorita me estaba sentadita aquí y escuchaba cómo cae el agua, ¿verdad? Es una bendición muy grande que el Señor nos regale esta agüita, que sé que trae también sus contratiempos y demás, pero sin duda alguna siempre el agua será una gran bendición y damos gracias al Señor por ello. Y bueno, pues vamos a empezar esta hermosa clase que le voy a ser sincera, cuando nosotros la tuvimos, este primer módulo, hice muchos cambios en mis devocionales con el Señor. En cuanto a la intercesión, en cuanto a la lectura bíblica, de verdad que a mí en lo personal, me ayudó mucho y sé que a ustedes también les va a ayudar mucho estas lecciones que ustedes están teniendo, que nos ayudan, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener un tiempo de adoración a Dios, de oración al Señor, de lectura de la palabra. Es muy importante que valoremos estas lecciones, no son menos importantes que las demás, al contrario, son muy importantes, debemos de valorarlas y debemos de practicarlas, amén. Y una de las cosas que a veces no le prestamos mucho valor es la palabra de Dios, la Biblia. A veces podemos entretenernos escuchando una predicación, escuchando alabanzas, de otras maneras, ¿verdad? Yendo a la iglesia, pero no, la verdad que la manera en la que Dios nos habla de una manera directa y personal es a través de la Biblia, de la lectura de la palabra. Por eso hoy vamos a meditar en esta lección número 4 de esta materia 3, principio devocional, ahora la lectura bíblica. Y vamos a ver ahí en el versículo que hoy tenemos como versículo base, está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Hasta no lo sabemos de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como número uno, el autor nos pone ahí, para que no nos quede duda, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué hay que leerla? ¿Cuáles son las razones que nos da el autor basado en la palabra del Señor del por qué hay que leer la palabra del Señor? Y hay algo muy importante que nosotros debemos de saber, y es que la palabra de Dios precisamente es eso, es algo que el Espíritu Santo sopló, inspiró
para que nosotros conozcamos la misma voz de Dios. Yo siempre lo digo, mi esposo se ríe mucho de esto porque yo le digo que hay evangelistas o predicadores que nos dan palabra y hay que reflexionarla porque a veces oran por nosotros y dice el Señor que no temas, que Él está contigo. Pues eso ya lo sé, eso no es nuevo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y luego a veces, es que Dios me habló por medio del ser. Tú lo tienes en la Biblia. Y luego es que Señor, el Dios me habló a través de y sí, Dios nos habla a través de los siervos, eso no hay duda alguna. El Señor revela, da discernimiento, da sabiduría y ciencia, pero a veces no valoramos lo que está en la Biblia. El Señor me dijo que aunque cayeran 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no me van a llegar. Sí, eso lo dice la Biblia, pero a veces le perdemos ese valor a la palabra del Señor y le tomamos valor cuando alguien viene y nos lo dice, cuando deberíamos de valorar lo que la palabra de Dios nos dice todos los días. Por eso el autor nos dice, ¿por qué leer la Biblia? Bueno, número uno, hay beneficios de esto y es porque nos permite conocer a Dios. A través de la Biblia, usted y yo vamos a conocer a Dios. Dice, la misma palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Y algo que usted tiene que subrayar ahí en el libro es que el conocimiento de la palabra de Dios fortalece al cristiano en su comunión con Dios. Hay una anécdota muy interesante que lo leí en un libro y me llamó mucho la atención. Dice que llegó el pastor a visitar a unas ovejitas de la iglesia. Y entonces el hermano, el varón, andaba entre que sí y entre que no. Y entonces llega el pastor y les visita, y el pastor observa la casa, y entonces la hermana le ofrece un café, y mientras él estaba platicando con el varón de esa casa, él está con esa cuchara meneando y meneando, preparando su café y platicando. Pero cuando se va el pastor, la hermanita se da cuenta que en la taza del café ya no estaba la cuchara, solo estaba la taza. Y entonces pasa un tiempo y ella, ¿verdad? Le decía a su esposo, ¿tú crees? El pastor se robó la cuchara y pues el hermanito andaba medio que sí, medio que no y se robó la cuchara. Y luego llegó a la iglesia y le platicó a la hermana fulanita y sultanita. Y fue el pastor y se llevó la cuchara de la casa y se llevó la cuchara. Y pasó mucho tiempo. Y un día el pastor se atreve y le dice a la hermanita, bueno, hermanita, ¿y usted qué trae? La veo que de repente no me saluda. Y le dice ella, no, no, no tengo nada, como toda mujer, ¿verdad? No me pasa nada. Y dijo, no, es que la noto rara. Dijo, mire, la verdad le voy a ser sincera. Yo estoy bien molesta con usted porque usted fue a nuestra casa y se robó nuestra cuchara. Y le dijo el pastor, mire, invíteme mañana, voy a ir a su casa y le voy a decir el porqué de esa cuchara. Y bueno, pues al siguiente día la hermanita le dice, bueno, está bien. Y el pastor llega a su casa y le dice, yo no me robé ninguna cuchara. ¿Saben dónde le puse la cuchara? Y le dice la hermanita, pues dígame dónde, porque no la he encontrado todo este tiempo. Dijo, ahí donde tiene la Biblia. Ahí está la cuchara. Se dio cuenta el pastor que la hermanita no leía la Biblia. Entonces debemos de aprender que por medio de la palabra del Señor vamos a conocerlo a Él. No podemos tener abandonada la palabra. Yo siempre les digo que está bien traerla en el celular, no es malo, no es malo traerla en el celular, pero qué mejor que oler, ¿verdad? Yo les digo, yo mis libros es leerlos, que huela, ¿verdad? La hoja. Por cierto, estoy leyendo este libro, Un hogar no sobrevive a esto, muy, muy interesante. Ya luego ahí se los compartimos acerca del matrimonio, de los hijos, pero a mí me gusta leer la palabra. Entonces, a través de la palabra del Señor vamos a conocer al Señor. También, número dos, nos permite luchar contra el enemigo. Algo bien importante que hoy en día, hermanos, eh,
la gente no sabe cómo luchar contra el enemigo, no sabe luchar con los pensamientos que vienen a su mente. Dice, de acuerdo con la enseñanza paulina, es decir, del apóstol Pablo, es el arma que usamos en contra del enemigo. Jesús mismo lo demostró durante su lucha en el desierto, ¿se acuerda? Cuando él fue tentado. Y entonces el enemigo le decía algo, pero el Señor le refutaba con la palabra. Y ese acontecimiento nos da a nosotros la base, el principio para saber que a través de la palabra, usted y yo podemos recibir ese conocimiento para poder luchar contra el mismo enemigo. Entonces, a veces usted dice, no sé por qué hoy me siento raro, no sé por qué ando mal, no sé por qué hoy ando molesto, no sé por qué ando triste y empieza. Y todo eso, estas luchas que nosotros podemos tener, lo vamos a refutar con la palabra, pero si no conocemos la palabra, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al enemigo? ¿De qué manera si no la conocemos? No sabemos que hay autoridad en el nombre de Jesús. Y a veces creemos que con una palabra que anda de moda, con eso queremos hacer todo. Hay frases, usted las puede ver en cualquier predicación, frases repetitivas que luego la gente por medio de esas frases piensa y cree que van a salir los demonios, cuando la palabra de Dios es clara. Yo siempre lo digo, yo cuando llego a la iglesia, los domingos, nosotros llegamos a las 8 de la mañana a la iglesia y desde que yo voy entrando, yo voy atando por medio de la palabra todo aquello que se quiera manifestar. Claro que ya llega gente con muchos demonios, pero sujetamos ese espíritu en el nombre de Jesús. La palabra del Señor habla de acontecimientos en donde Jesús ni siquiera los dejaba hablar. Y empezamos, y es la autoridad que da la palabra del Señor. Y empieza uno a decirlo, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios dice que es como una espada que penetra. En el nombre de Jesús se sujeta todo espíritu contrario. Y empezamos, digo, porque ya usa usted la palabra del Señor. Entonces tenemos que luchar con la palabra. Créamelo, hermano. Por experiencia se lo digo, los demonios no huyen porque usted les vacía el bote de aceite. No huyen así. No huyen porque usted grite. No huyen así. Huyen con la palabra del Señor. Cuando usted la menciona, cuando usted dice, y el acta de los decretos que nos era contraria, dice que el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es impresionante cuando usted menciona eso en una liberación, cómo los demonios se manifiestan, hermano, y salen, huyen, temblando de saber el poder del Señor. Me tocó ahora en el campamento de jóvenes tener varias experiencias. Yo no sé por qué. No me lo pregunte porque no le tengo una respuesta, pero hubo muchas manifestaciones demoníacas en el campamento de jóvenes. El día que íbamos llegando, aterrizando ahí al campamento, estábamos la hermana Susi y yo dejando los alimentos y Arisbet me dice, mami, quiero hacer del baño. Y donde yo voy hacia los baños, veo a mi hermano en la carne, Aarón, mi hermano más chico, como en un tipo toldo grande. Y ya en eso veo que Keilani venía y le digo, hija, lleva a tu hermana al baño. Y entro a donde está mi hermano. Estaba un muchacho, hermano, pero endemoniado, hermanos. Súper endemoniado. Hacía un calor tremendo ese día. Estaba el muchacho que escurría de sudor. Y entonces mi hermano Aarón me dice, Dios nos ha permitido tener ya muchas experiencias respecto a estas manifestaciones y me dice mi hermano, qué bueno que llegaste. Estaba una persona ahí volteada de espaldas con las manos levantadas, hable y hable y hable y hable lenguas. El muchacho se resbalaba y otra persona, Señor, dale paz, dale paz, dale paz. Yo me desesperé, entonces le dije a mi hermano, tú agárralo. Y hermanos, nada más con mencionar la palabra del Señor, eso bastó, hermanos. Y salieron los demonios de ese muchacho, porque no está en mí la autoridad, no está en mí el poder, está en la palabra del Señor.
Y el muchacho quedó libre. Y de ahí, hermano, fueron como 4 o 5 muchachos y muchachas que nos tocó ministrar, bien poseídas. Pero la palabra del Señor tiene poder. Por eso insisto en este punto, porque lo he visto y lo he comprobado en mi vida, en mi ministerio. Desde muy chica, mi mamá tiene un ministerio muy poderoso de liberación. Muy poderoso, hermanos. Y si yo le platicara aquí, nos llevaríamos toda la noche. Yo he visto cosas impresionantes desde muy niña. Creo que por eso aprendí a no tenerle miedo a esas manifestaciones, porque, hermano, yo en la iglesia donde pastorean mis padres, yo lo vi. O sea, no, nadie me lo contó. Yo lo vi donde una hermana que andaba metiendo intriga entre la gente, desde el altar hasta atrás, como una serpiente, como una víbora. Pero cuando mi madre se paraba ahí, la veían, hermano, temblaban y huían, no por ella, sino por el poder de la palabra del Señor. Vi manifestaciones tremendas y las sigo aún viendo, pero entiendo que la palabra del Señor es la que tiene poder. Entonces, a veces queremos luchar con otras cosas, ¿verdad? Y que le aviéntale el aceite, y que aviéntale el trapo, y que hoy sacan cada cosa, hermanos, de la palabra del Señor, la que tiene poder y autoridad. Por eso nos va a dar, nos va a permitir luchar contra el enemigo. Es importante que el Hijo de Dios conozca la palabra. Es importantísimo, porque si no, no tiene armas, no tiene espada para luchar contra lo que el enemigo lanza contra nosotros. Entonces, la palabra del Señor en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, como padres, como trabajadores, como hijos, como estudiantes, como lo que sea, tenemos que saber que tiene poder. Y me voy a ir bien rapidito porque en este punto sí me quise detener un tiempo. Por los riesgos al no hacerlo. Cuando un líder no lee la Biblia, su influencia, carisma y carácter carecen de poder, porque sin la palabra, el líder está destinado a guiar a la iglesia tras sí mismo. Es decir, no hay, ¿verdad?, esa orientación de parte del Señor. El alimento será experiencia, argumentos científicos y filosóficos y guía intelectual. Llenará los sentimientos, manipulará el corazón de la gente, pero jamás será el Espíritu Santo quien obre a través de su vida. Hay un riesgo si nosotros no lo hacemos, porque usted y yo podemos tener la habilidad de hacerlo, de desempeñar nuestro liderazgo, pero si no hay palabra de Dios, hermanos, pues nos estamos dando cuenta que no vamos a permitir que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida. También dice que es fuente de fe y acción. Se debe de leer la palabra de Dios porque es guía de fe y conducta. La palabra del Señor siempre nos va a decir hacia dónde ir, siempre nos va a marcar cómo hacerlo. Por eso hoy en día podemos nosotros como creyentes decir que la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta. Nos dice cómo hay que creer, pero también nos dice cómo hay que conducirnos. Como si usted tiene dudas de lo que sea, cómo vestir, cómo hablar, a dónde ir, a dónde puedo, no debo de ir, la palabra del Señor es la guía, hermano. Él nos marca, la guía nos marca a través de ella como la voz del Señor. También dice que tiene múltiples beneficios. Y fíjese cómo lo describe, ¿verdad? Es martillo, es alimento, es espejo, es espada, es semilla, es luz, es lámpara, muchas cosas que se mencionan en la palabra del Señor. También es fortaleza en tiempos difíciles, es consuelo en aflicción. Al líder de la iglesia le provee la fuerza necesaria para dirigir, dice, a la congregación, lo llena de autoridad, trae consejo sabio y forja hacia el carácter de Cristo. Un líder que estudia la palabra de Dios se enriquece con las bendiciones de lo alto y puede compartirlas con aquellos bajo su tutela. Hoy es muy fácil pararnos en un púlpito y predicar mi pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo vi, el video que me compartieron, pero eso no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted y yo la valoremos, la leamos, la conozcamos, la apreciemos, nos demos cuenta de la dimensión del poder que hay detrás de la palabra. Ahora también nos dice que porque es un mandato. Y así, hermanos, ante algo que nos mandan, pues ya que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que doblar las manitas y ahí
En la última parte de la primera estrofa de ahí de la página 112 dice, para el Señor es muy importante que el hombre conozca sus palabras, pues al conocer sus palabras, dice, lo conocerán a Él. Y al conocerlo a Él, transformará la vida de quien lo conoce. Así lo dice Jesús mismo. Y lo dice ahí la palabra del Señor. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece, dice que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos dice que escudriñemos la palabra del Señor. Yo no sé si mis hermanos que andan por aquí de la vieja guardia se acuerdan que en la escuela dominical reportábamos los capítulos que leíamos, ¿se acuerdan? A lo mejor todavía hay que repartir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que había hermanos que en una semana, 40, yo decía, órale, 40 capítulos, 15, 10, órale, yo decía. Y yo aprendí, mis papás me decían, un capítulo diario, pero bien leído, y si no lo entiende, lo vuelve a leer. Entonces, yo me acuerdo que llegaba el domingo, pues yo quería reportar los 20, ¿verdad? Porque, pues, cállese. Pero siempre entendí eso, porque mi mamá me decía, ¿pero qué aprendiste? No, pues, no, vuélvalo a leer, ¿verdad? Lea la palabra, escudriñela. Mi mamá me decía, desmenúzala, desmenúzala, pruébala. La Biblia es algo rico, es algo sabroso, siempre mi mamá usaba esa frase. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es eso para nosotros. Debemos de valorarla. Ahora dice, ¿cómo se debe de leer la Biblia? Y yo quisiera que aquí alguien participara. ¿Alguien tiene un método de lectura de la Biblia que nos quiera compartir que le ha funcionado? ¿Alguien por ahí? No me diga que no tiene ni un método. ¿Cómo la lee usted? ¿Cómo la lee? A ver, creo que Damaris quiere hablar. A ver. De Mateo, como se nos ha pues dicho, ¿verdad? Instruido para poderle entender un poquito mejor, de Mateo a Apocalipsis, de Salmos hasta Malaquías y de Génesis hasta Job. Y Ok. serían 3 capítulos diarios para poder terminarla en un año, Ujú. pues completa, ¿verdad? Sin estar rápido porque tenemos que terminarla o porque tenemos la meta o algo. Y 3 capítulos diarios, pues se puede, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche. Y pues yo creo que le entendemos bien. Muy bien, excelente, muy bien, Damaris. Ella tiene ese método de lectura y también pues para poderla leer completa, ¿verdad? En un año. A ver, ¿alguien más quiere compartir su método de lectura? ¿O cómo le hace usted? A ver, ¿alguien más? No me diga, no, yo nada más la leo cuando voy al culto. No, bueno, tenemos que tener métodos de lectura, porque como lo dice Amaris, por ejemplo, ella tiene un objetivo, terminarla en un año completa, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, pasamos por momentos difíciles y a lo mejor usted dice, ¿qué leo? O a veces usted dicen, es que para leer toda la genealogía y luego leer historia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, del Pentateuco, qué sé yo. O sea, tenemos que aprender a saber cómo leer, tener un método de lectura. Porque dice, ¿cómo se debe de leer? Bueno, mire, aquí nos dice el autor. Dice que debemos nosotros de leerla con dedicación. Ese es el inciso A, con dedicación. Y nos habla, nos da un ejemplo, ¿verdad? Dice, Esdras era un hombre educado en la palabra de Dios. Es el gran recopilador del Antiguo Testamento. Dedicó su vida a conocer lo que Jehová le había hablado al pueblo. Y dice, la lectura de la Biblia no solo es un pasatiempo, dice, no es para estar un rato de ocio, tampoco es únicamente para memorizarse en un día. Dice, eh, en un día, dice, domingo por motivos religiosos o como seria, formal y metódica,
que al emprender se genera un hábito y dedicación permanente a su escrutinio. O sea, yo tengo que aprender a memorizarme la palabra, tengo que aprender a poder deleitarme en la palabra del Señor. Entonces, si yo tengo esa dedicación de leer la palabra, de poder escudriñar, de amar la palabra. Ahora, hermano, es importante la oración, pero es importante la lectura, es importante la adoración, pero es importante la lectura de la Biblia. Yo no le voy a decir que es más importante porque todo es importante, pero yo sé que a través de la palabra del Señor yo puedo encontrar muchas respuestas y voy a escuchar la voz de Dios. Es que yo nunca he escuchado a Dios, pues ¿cómo quiere escucharlo si usted no lee la Biblia? Le voy a enseñar una Biblia que apenas adquirimos hace poquito y fue un anhelo de mi corazón, yo la quería tener conmigo. De hecho, no soy de subir así muchas cosas en las redes, pero esa sí la subí en mi estado. Gracias, hija. Mire, ahorita a ver si no se distorsiona porque Santi me dejó ahí desenfocada la cámara. Ahí está. Esta, ¿cómo está? A ver, Keilani, pero vamos a quitarle, ¿cómo le quito aquí el desenfoque de la cámara? Que me ayuden aquí, Keilani, porque Santi no está. A ver si podemos quitarle. Ahí está, gracias. Gracias, hija. Es la Biblia del oso. Y si se fija, aquí hay un oso. Y este oso indica por lo que es la palabra del Señor, que es como dulce miel para nosotros. Y viene muy diferente, no es la Biblia común. Esta viene en 4 tomos. Uno de ellos es los libros históricos, es el 1. Libros históricos 2. Libros proféticos y sapiensales y el Nuevo Testamento. Mire, aquí se la voy a enseñar para que usted la vea. Entonces está bien interesante, que es antes de la versión 60, de la traducción, es un poquito antes, vienen palabras diferentes, viene diferente en la Biblia, no viene como tal, mire, y usa palabras raras, pero me gusta porque viene un poquito más, mire, de hecho aquí nos dice, ya ve que nosotros tenemos la 60, pero esta es del año de 1569, la traducción. Y, y usted dice, ay, pues es la misma, hermana, lea la misma Biblia, pero este me ayuda para estudiar. Pero me encanta este logo, ese oso, porque así debería de ser para nosotros la Biblia. Dulce miel, que la consumamos así sabrosa, rica, deliciosa, que la disfrutemos, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Y le digo, a veces no tan valorada. Y no solamente con dedicación, sino con meditación. Tenemos que meditar. Claro, no se va a poner usted a lo mejor a meditar en las genealogías, pero sí se va a poner a meditar en la historia, en los libros poéticos. Usted tiene que meditar. La palabra de Dios es para meditarse. Dice la Biblia de día y de noche. Si lo primero que hacemos es hablar con Dios en la mañana, Señor, gracias por este día. Y lo último que hacemos es hablar con Él, agradecerle. Tengamos un momento para leer su palabra. Digo, todo lo demás es bueno, hermanos, el que usted escuche predicaciones, claro, de siervos que le van a edificar, que cante, todo eso es muy bonito y es bueno, pero qué mejor que hacerlo meditando también y valorando la palabra del Señor. Ahora dice, la palabra de Dios es para meditarse de día y de noche. Una lectura académica, científica o peor aún, dispuesta a negatividad no ayudará en ningún sentido. Es importante que la lectura de la Biblia sea acompañada por la reflexión profunda. Dice, de curiosidad inquieta por descubrir sus verdades, con expectativa creciente por ser edificado al abrir sus páginas. Cuando leemos la Biblia, hermanos, resurgen muchas preguntas y uno quiere saber más y conocer más. Y entonces uno se va a las profundidades de la palabra.
y empieza uno a conocer al Señor. Por ejemplo, hay versículos en la palabra del Señor que a veces no entendemos o que no comprendemos así como que del todo. Déjeme pienso en un versículo que podamos como analizarlo un poquito, que a veces no lo entendamos. Puede ser cuando la palabra del Señor nos dice, creo que viene en Mateo 19:24, donde nos dice acerca de, mire, déjeme, se lo voy a leer, creo que es 19, lo tengo aquí. Y vamos a leerlo en la 60 para que todos lo tengan ahí. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ha leído ese pasaje? Y entonces uno dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y uno se imagina la aguja que nosotros utilizamos para coser, ¿verdad que sí? Y decimos, no, pues yo no quiero ser rico porque no voy a entrar. Pero luego usted dice, no, a ver, pero ¿por qué dice eso la Biblia? Y empieza a estudiar, ¿verdad? Y empieza a averiguar y luego busca ahorita está tan práctico eso de buscar otras versiones o busca algo y empieza. Ah, no, la Biblia no habla de esas agujas, estamos hablando de otro contexto muy diferente histórico. Estamos hablando, no son esas agujas, hermanos, son unas puertas chiquitas que había en aquel tiempo en todo lo que eran esas murallas que existían. Entonces ya va uno a analizar, bueno, ¿verdad? Es eso, el Señor nos quiere enseñar algo. Entonces, como ese, muchos versículos y se usan, hay tanta sabiduría en la palabra del Señor, hermano, que no acabaríamos de descifrar todo lo que el Señor nos quiere decir. Por ejemplo, usamos mucho el de Señor, inclina tu oído hacia mí. Y no es literal que Él incline su oído porque Él es espíritu, pero entonces entendemos que nosotros, teniendo este cuerpo físico que tenemos, esta carne, entendemos que el que el salmista dijera, inclina tu oído, era para que prestara atención. ¿Sí me entiende? Pero eso es conforme vamos escudriñando la palabra del Señor. Por eso dice que la Biblia se medita de día y de noche. Y al último, dice el último párrafo de la página 112, el lector bíblico sabrá tomar la porción de las escrituras que leyó y disfrutar su mensaje claro, desarrollar su mente ante los pasajes difíciles de entender lo que él está diciendo, motivarse con las historias inspiradoras, reconocer las fallas propias a la luz de la verdad expuesta, de tal forma que una historia, un pasaje y a veces una sola palabra, dice que ahí rondará su mente e impactará su corazón por ser movido a la fe, por esa meditación constante de la palabra leída. Por eso la Biblia, la palabra de Dios justamente dice que su palabra es viva, hermanos. Tiene vida, es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Nada va a convencer a un pecador más que la palabra. ¿No se ha fijado en eso? Puede ser el canto más bonito, puede ser la alabanza más hermosa, pero eso no va a convencer al pecador. Va a convencer la palabra del Señor. Eso lo va a conmover, eso lo va a transformar. Entonces, entendamos el poder de la palabra del Señor. Y de verdad, hermanos, hay tantas formas de leer su palabra. Por eso yo les preguntaba, ¿qué método usa usted? A lo mejor usted usa un devocional y una pequeña lectura de la Biblia. No está mal, pero agréguele el conocimiento, el escudriñarla, el sentarse, el escribir. Y no, hermanos, el Señor revela cosas poderosas a través de su palabra. Necesitamos hacerlo así, pero también dice que lo hagamos con sensibilidad. Leer la Biblia para refutarla es el error del incrédulo y por eso le está velada, dice. Y dice, lectora, ávido de recibir un mensaje de Dios anticipadamente, tendrá la sensibilidad para escuchar la voz a través de las líneas de las escrituras. Conocer la palabra del Señor no es para yo andarla
peleándome con alguien. No, no, hermano, no es para decir, yo sé más que usted no sabe. No, así no es. La palabra del Señor nos hace sensibles para saber que aquí está su voz escrita, hermanos. Yo he aprendido eso que a veces, Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar una decisión. ¿Y qué hacemos, Señor? Y guíanos. Y ahí estamos. Y podemos consultar a 1000 gente, hermano, cuando ahí está la respuesta en su palabra. Y entonces el Señor a través de su palabra nos habla, nos recuerda historias, nos dice, mira, así como ayudé a aquel, mira esto, mira, y empezamos, hay como una claridad, se abren nuestros ojos para poder entender. Por eso tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Sensible, hermano, sensible. Escucho a Dios. Sé que Dios me está hablando, estoy leyendo, pero híjole, Dios me está hablando. De aquí Dios me está dirigiendo, aquí Dios me está enseñando algo, me está motivando, me está diciendo que no me desanime, que sea valiente. Estaba ministrando a una persona y me dice, ya no puedo, siento que no puedo. Y le dije, es que necesitas escuchar la voz de Dios. Y ella, sí, necesito. Le dije, sí, pero ¿cómo la vas a escuchar si no lees su palabra? Dijo, no, tiene razón, no la leo. Aprende, empieza. Nunca es tarde, empieza. Tienes que leer su palabra. Y muchas veces les decimos a los nuevos convertidos, empieza por los evangelios para que conozcan la vida de Jesús. Pero nosotros, hermanos, ya tenemos mucho tiempo en el evangelio. Algunos de nosotros, ya hermanos, y a veces ni siquiera completa la Biblia la hemos leído. Pongámonos metas de lectura. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo quiero leerla, quiero conocerte a profundidad. Nosotros conocemos un pastor que la ha leído 32 veces completa. Y cuando habla, no habla más que Biblia. A veces yo le digo a mi esposo, no sé cómo se graba tantos versículos. Todo lo que habla él, pura Biblia, hermanos. La tiene ya anidada, memorizada. A veces decimos, ¿verdad? A los que ya vamos entrando allá a los 40 y decimos, ay, es que ya se me olvidan las cosas. ¿Cómo hacerle para que no se me olvide? Vamos a leer la palabra, memoricémosla, hacemos ejercicio mental y eso nos ayuda. Porque luego vamos, dicen, subiendo las escaleras y decimos, ¿iba subiendo o iba bajando? ¿Verdad? Entonces, hermanos, memoricemos la palabra para que podamos tener ese detenimiento en nosotros. Así que la tenemos que leer con sensibilidad. Dice, ¿cuándo se debe leer la Biblia? Y luego nos contesta el autor, en todo tiempo la tenemos que leer. Leer la Biblia solo los domingos es una costumbre arraigada en muchos con un cristianismo nominal. El creyente con un verdadero nuevo nacimiento entiende la necesidad de leerla más. Ayer estábamos platicando con unos hermanos y dice, pastor, yo no sé, dice, pero algo está pasando en el segundo culto. Y mi esposo responde rápido, dice, claro, están viniendo los del centro de rehabilitación que no pueden hacer nada malo y que están orando, ayunando y leyendo la Biblia y se vienen más consagrados que todos nosotros porque están ahí, ¿verdad? Con una necesidad. Y es cierto, decimos, sí es cierto, así deberíamos de venir todos, bien leídos de la palabra, bien orados, llenos del Señor, sin andar pecando ni haciendo cosas malas, porque bueno, pues ellos están encerrados, ¿verdad? Pero para nosotros, así debemos de presentarnos ante el Señor. Es que digamos, yo conozco la palabra del Señor, le digo, y nunca para pelearla ni refutarla. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, sin embargo, no la vive, la lee solo para adquirir conocimiento, pero por eso nosotros la debemos de leer con sensibilidad de que el Espíritu Santo nos está hablando. Y qué hermoso es escuchar una enseñanza sencilla de la palabra del Señor. Qué hermoso. Nos llega al corazón, donde se use la palabra, ¿verdad? Cuando se da el discipulado, ahí está mi hermano Tavo por ahí que no me va a dejar mentir. Todo lo que se enseña con base bíblica. Y eso, no, hombre, trae convencimiento. Hablaba el domingo con una hermana, hermano Tavo, y me decía, estoy dudando en bautizarme, estoy tomando el discipulado, pero, y me empezó a decir, y le dije, ¿y no ha cambiado tu vida? Dijo,
Dijo, cuando yo escucho las enseñanzas, dijo, yo siento, dice, que quiero llorar en mi corazón, porque es palabra de Dios, porque no te están enseñando nada más pensamientos humanos. Y le dije, no te desesperes, espera, sigue conociendo al Señor. Tú vas a tomar la decisión cuando tú sientas. No te estés estresando por eso. Sigue conociendo a Dios. Y mi pensamiento dentro de mí, no se lo dije, La palabra la va a convencer y cuando estemos ahí va a bajar a las aguas, porque es poder, hermano, la palabra del Señor. Entonces, entendamos que hay que leerlo en todo tiempo. Tenemos que estar en constante lectura de la palabra del Señor, no solamente los domingos, como dice aquí. Si entendemos que la Biblia tiene palabra de vida eterna y es el alimento espiritual, la Biblia es motivo de lectura diaria y constante. Valoremos la palabra del Señor, hermanos. Amemos su palabra. Qué hermoso es encontrar en ella lo que necesitamos. Cuando yo tengo consejería, hermanos, estas últimas semanas, lo compartía con el grupo de los coordinadores de las escuelitas de verano, que estas últimas semanas, por tanta gente nueva, he tenido mucha consejería. Y analizando eso y escuchando, hermano, la vida de la gente, que a veces es pesado escuchar y conocer y ver los problemas. Pero cuando viene la palabra, hermanos, del Señor, estaba en consejería con una persona y se lo comparto porque ustedes son líderes. Ay, hermanos, se le salían unas palabrotas. Y le digo yo a mi esposo, no, hombre, Santiago, hasta sentía que yo las decía, o sea, porque como las oía tan cerca de mí, tan clarita. Y ella decía, yo, ay, Señor, perdóname. Y yo, a ver, ay, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Y otra vez, pero porque apenas va dando sus primeros pasitos, hermano, en Cristo. Y entonces cuando le empecé a decir esto, la Biblia penetra hasta lo más profundo. Y nada más empecé a mencionarle eso. Y le digo, y dice que es como una espada de dos filos que penetra. Y ella hasta agarraba su corazón así, empezó a llorar. Le digo, y empecé a decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y las cosas viejas pasaron. No, hermano, cuando acordé esa mujer, me dijo, ya no me diga más, ya entendí, dijo, ya entendí cuán grande es su amor por mí, porque ella se juzgaba mucho por lo que ella había vivido. El Señor ya te perdonó, sé libre, le decía yo. Y me decía, y se agarraba su corazón y me decía, ya entendí. Dice, qué palabras tan hermosas. Y le digo, ¿y sabes por qué? Porque son palabras directas de Dios para tu vida. No son para nadie más, son para ti hoy en esta ocasión, como para nosotros son, ¿verdad? Cuando leemos y escudriñamos su palabra. Y al final me daba risa porque ya oré por ella y dice, perdóneme por todas las malas palabras que le hice decir hoy. No las dije, pero sí las pensé porque pues las estaba oyendo, ¿verdad? Que Señor, perdóname, ¿verdad? Pero bueno, entendí, ¿verdad? Ella va empezando y ya la corregí, obviamente, también como dice aquí la Biblia, ¿verdad? La corregí con la palabra, le dije, por cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. No, ya no vuelvo, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra. Corregimos, abrazamos, amamos, instruimos, enseñamos, como lo decíamos ahorita del discipulado. Enseñamos, esa es la palabra del Señor. Ahora, fíjese lo que nos dice ahí en el inciso B, en tiempo de guerra. Por otro lado, la Biblia nos habla que estamos en constante guerra espiritual, que nuestra arma defensiva es la palabra de Dios. Y dice, esta guerra se presenta en diferentes campos de batalla: la salud, la prueba, las tentaciones, las adversidades, las crisis familiares, laborales o económicas. Es justo entonces cuando la Biblia se convierte en instrumento fundamental para atravesar por esos campos minados, pues su compañía será fiel baluarte para encontrar la victoria ante tales circunstancias. El Señor está con nosotros, hermanos, nos lo dice su palabra. Mire, si nada más pensamos en un versículo donde el Señor nos diga que está con nosotros, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te fijas?
No, que hay alguien que tiene ansiedad. Dice la palabra del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego no hablemos de las cosas, las corrientes de hoy, que hay un hombre afeminado. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Pues los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que todos hemos pecado y que estamos fuera del reino de los cielos. Pero hay una dádiva de Dios y ese es Jesús. Y empieza, y mire, se fija, estoy diciendo pura palabra y textos sencillos, ni tan profundos como porque de tal manera amó Dios al mundo. Y empieza uno, ¿verdad? A decirles, la paga del pecado es la muerte. Salmos, ¿verdad? Que no sabemos. El Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Y empezamos. Y cuando lo pasamos nosotros, Señor, ayúdame. Esfuérzate, sé valiente. Y luego el Señor nos exhorta también a través de su palabra, amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Y empezamos. La palabra del Señor es eso. En tiempos de paz, como lo dice el autor, también tiene que ser un deleite para nosotros. Tenemos que deleitarnos en su palabra, porque hay momentos de paz y uno dice, parece que todo está tranquilo, pero no por eso me voy a olvidar de leer su palabra. No por eso me voy a olvidar de deleitarme en escuchar la voz del Señor. Y como conclusión de esta lección, dice, Dios está interesado en ser conocido por los suyos. Y esto sucederá a medida que la lectura de la Biblia se vuelva la disciplina más importante en el día a día de cada creyente y líder. Sin un conocimiento pleno de la Biblia, el líder morirá en su vida espiritual, pues no tendrá sustento y hará morir a sus seguidores al darles pastos ralos, secos y sin beneficio espiritual. Son las palabras de vida eterna escritas desde la antigüedad las que sostienen la iglesia, y el líder que desee mantenerse firme tendrá en la bendita palabra de Dios su pasión y mejor compañía de todos los días para su vida devocional. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que aprender, porque cada vez dice, a medida que la lectura la hagamos una disciplina importante de nuestro día a día, que no pase un solo día, hermanos, sin que meditemos en su palabra. ¿Qué decir de los salmos, verdad? Que nos llevan a poder tener paz en nuestro corazón. Yo siempre les digo a los jóvenes, dicen, ¿qué leo? Lee Proverbios, los consejos, ¿verdad? Cómo vivir sabiamente, cuál es la sabiduría que viene del Señor. Cómo conocer a Jesús a través de los evangelios. ¿Quieres conocer historia? Bueno, vete a los proféticos, a la creación. Conoce las historias impactantes que la Biblia nos narra, que la Biblia nos da, que tenemos y que podemos valorar. Amemos su palabra, hermanos. Amemos la voz del Señor escrita a través de su palabra. Y yo creo que nosotros podemos hoy meditar y pensar en que hay que valorar la palabra del Señor. Cada lunes que usted está aquí, todo lo que está escrito, todo lo que se le enseña es a través de la palabra del Señor. Yo le doy mis testimonios, ¿verdad? Pero lo más importante que usted debe de tomar es la palabra del Señor, que la palabra del Señor, como lo leíamos al principio, ¿para qué está hecha? Dice que está inspirada por Dios y es útil, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si esa es la palabra del Señor, yo tengo que valorarla y que tomarla en cuenta. Y yo sé que el Señor en sus vidas seguirá hablando a través de su palabra. Y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos tenerla, porque tenemos la libertad de abrirla, hermanos, de escudriñarla. Hay lugares en donde no se puede hacer eso. No se puede. Y nosotros tenemos que valorar la palabra del Señor. Hay un hermano que él conoció, y con esto termino, un pastor que plantó varias iglesias y apenas hace poco falleció, después de más de 100 años de vida falleció. Y él conoció a Cristo cuando andaba trabajando, sembrando en un gran campo. Y dice que ahí encontró una hojita, un pedazo de la Biblia. Y eso lo llevó a conocer a Cristo,
a querer conocer de Él. Y después de eso, hermanos, Él se convierte en un pastor y plantador de iglesias. Ese es el poder de la palabra. Pueden pasar muchos años, pero bien lo dice la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos años lleva la Biblia, hermanos? Muchísimos años. Y sin embargo sigue existiendo, sigue siendo uno de los libros más vendidos. Y hoy podemos tener libros, a mí me encanta leer y podemos tener libros, pero esos libros son libros que duran en los bestsellers muy pocos y después se convierten en nada. Son libros que pasaron de moda y nada más. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Así que valoremos su palabra. Y bueno, veo ahí que hay varios hermanos conectados, pero veo, sin que ya le muevan a nadie, voy a mencionar unos nombres. Veo y mi hermano Tavo, ayúdeme a verificar si es cierto. Marisol Quintero, mi hermana Erika Yanet, Damaris Ríos, Mina Martínez, nuestra hermana Ana Luisa Barrientos, mi hermana Eva y mi hermano José Gómez, Gloria y Diana, mi hermana Clarita, mi hermana Fanny, mi hermana Alicia Tolentino, mi hermano Nacho, son los que tienen su cámara prendida. ¿Verdad que sí? Sí, ahí está. Y bueno, y mi hermano Tavo, ¿verdad? Pero voy a tomar una foto. Ya los demás ya no prendan la cámara, que ya los vimos, ya los cachamos. Entonces, de ellos, que ya tomé la foto, mi hermano Tavo, ahorita no porque sé que ya vamos a acabar, pero usted, hermano Tavo, hacemos unos papelitos con ellos y luego ahí en un videíto que usted haga, les voy para que alguien se gane esta Biblia. Es una Biblia del lujo de los 100 años de Asambleas de Dios. Y está preciosa. No la abro porque está cerrada, mira, está cerradita. Pero es una Biblia de los 100 años. Viene la historia de Asambleas de Dios y aparte está bien bonita. Y bueno, vi a mi hermano Nacho que andaba manejando, viene de su trabajo, pero tuvo la cámara prendida. Entonces ellos, hermanos, se merecen porque estuve aquí viendo sus caritas. Y ya mi hermano Tavo, ya tiene, ahorita yo le paso como quiera la fotito, yo sé que la tiene, y hacemos ahí, y ya el hermano Tavo con su mano santa, saca ahí un papelito y dice, al tercero hermano, el tercero se lo gana, ¿ok? Y ya aquí está la Biblia. Ya luego ya quien se la gane, se la dedico, y para que tenga este recuerdo bien bonito de los 100 años de las Asambleas de Dios, con mucho cariño, ¿ok? Ahora sí que tengan suerte. Eso no viene en la Biblia. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios por esta clase. Siempre una bendición estar con ustedes y que el Señor sea glorificado. Amemos la palabra del Señor. Sigamos adelante, que el Señor tiene cosas grandes que enseñarnos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por esta preciosa clase que hemos tenido, en donde todos aprendemos, donde todos recordamos tal vez lo que ya sabemos, Señor, pero hoy nos vienes a alimentar ese amor por tu palabra. Ayúdanos para hacer compromiso contigo, Señor, firme, fiel, de escucharte a través de la lectura de la palabra. Gracias, porque en nuestro país tenemos la libertad de abrirla, de escudriñarla, de leerla, de predicarla, Señor. Y eso es una gran bendición. Bendice a mis hermanos, dales la fuerza para que ellos puedan, Señor, tomar este reto de leer tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ya por último, nuestra tarea práctica está muy sencilla porque, bueno, dice que tenemos que hacer en una hoja, ¿verdad? Nosotros se supone que están trabajando en eso, en esas hojas de compromiso, y van a hacer una hoja de compromiso de lectura bíblica por semana. Yo le animo a que lo haga, no sé si estoy correcto, hermano Tavo, usted me corrige si no, pero puede ser a lo mejor una media hoja, ¿verdad? De la carta. Haga un compromiso donde usted diga, háblele como si le estuviera hablando al Señor, ¿verdad? Yo me comprometo a leer, a amar, a escudriñar, a memorizar la palabra del Señor. Haga un compromiso de lectura diaria. Eso es lo que usted va a poner. Y usted escribir y a mero abajo su nombre y si puede hasta la firma donde usted haga su compromiso y ya mis hermanos directores, ¿verdad? Ellos le van a indicar para que usted la suba. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pues aquí andamos. Ánimo con las tareas, hermanos. No queremos que nadie se nos quede sin terminar.
Si alguien lleva tareas retrasadas, una vez más, aquí estoy, hermanos, mándelas, dígame sus dudas. Nuestros hermanos siempre han estado dispuestos para apoyarlos, pero de verdad, hermanos, no se atrase, por favor, y no se quede sin terminar el módulo 1. Siga adelante, ya nos falta poquito. Dios me los bendiga, un abrazo para todos y así le dejo el lugar a mi hermano Tavo. Gracias, hermano, Dios lo bendiga, buenas noches. Dios le bendiga, Buenas Pastora noches. Keila. Bonita noche. Buenas noches. Pues agradecemos a nuestra pastor Keila Abigail Dios le bendiga, Fuentes por la pastora. clase del día de hoy. Muy importante lo que se ha mencionado. Sigamos adelante, hermanos, leyendo la Biblia, escudriñándola, investigándola, porque ahí es como nosotros adquirimos la vista espiritual, por así decirlo. Dios les bendiga a todos y pues qué gran bendición, hermano, el que pudo abrir la cámara, se puede hacer acreedor a la Biblia que nos acaba de mostrar en pantalla nuestra pastor Keila. Así es que, hermanos, es una gran bendición, es un regalo, es decir, es muy importante abrir las cámaras. Sabemos que hay hermanos que no lo pueden hacer porque están de traslado de sus trabajos a lo mejor, pero para quienes sí pudimos abrir la cámara, sigamos adelante, sigamos abriendo nuestras cámaras porque de esta manera podemos desarrollar esta interacción a través del Zoom, esta clase de manera más práctica y de manera más eficaz para poder nosotros enseñar, para poder nosotros tener las clases. Es que, hermanos, sin nada por el momento, la tarea es muy práctica, tenemos hasta el miércoles para entregarlas. Cualquier duda, cualquier comentario, quedamos a sus órdenes, así es que nos despedimos y ahorita hacemos el video, hermana. Mi mano santa va a determinar, por así decirlo, el tercer hermano o hermana que salga en el papelito, es quien se va a ganar esta Biblia. Así es que atentos, ahorita hacemos el video y lo vamos a estar publicando en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan darse cuenta quién se lo ganó. Solamente nuestra pastor Keila ahorita me pasa los nombres de los participantes y yo los estaré apuntando y los estaré poniendo dentro de una tómbola. Así es que pónganse a orar, hermanos, pónganse a orar para que se la puedan ganar. Amén. Y pues nada, nos vemos primeramente Dios el próximo lunes para la siguiente clase desde a las 8 de la noche por este mismo canal. Y que Dios me lo bendiga, fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios el próximo culto. Que el Señor les bendiga a todos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Octavio. Dios Amén. bendiga a cada uno de Amén. ustedes. Bonita noche. Bendiga a Amén, todos. igualmente. Bendiciones a Buenas todos. noches, hermana Mina. Bendiciones a Hermana, todos. Dios le bendiga. Los amo. Y ya no se hagan ilusiones.